Doctor, vamos a ir por pasos desde el comienzo. Este tipo de sorpresas desagradables, que es la aparición de la fiebre porcina, ¿es previsible en la medicina en general que esto suceda cada cierto ciclo de tiempo? Cuando apareció la fiebre aviar o la gripe aviar, se descubrió que no solamente los virus influenza podían ser transmitidos, desde el hombre a las aves o de las aves al hombre, sino que también ya en esa época se identificó muy claramente que el chancho o el cerdo en este ciclo podría intervenir. Por lo tanto, en esa época ya se sospechó o se pensó o hubo la posibilidad de que el cerdo participara en esta modificación o mutación o cambio genético del virus influenza. Y se tenía esa información. De hecho, yo tengo la información de que entre los cerdos existe un virus influenza porcino diferente a este, para el cual incluso en algunos lugares del mundo se vacuna a los cerdos, para que no se enfermen, para que los planteles no sufran mortalidad por la influenza propia de ellos. Pero este tipo de problemas, obviamente, la OMS lo había sospechado, como digo, en circunstancias de la influenza aviar. Usted sabe que generalmente las autoridades sanitarias de los países tratan de postergar la publicación de este tipo de malas noticias con el propósito de no crear alarma pública. Esa es la parte buena de la cosa, pero tiene una parte muy mala, Muy ¿verdad? mala. No comparto esa posición, obviamente, de las autoridades de salud. Aquí en Chile pienso que no se da esa situación, por lo menos no en lo que está ocurriendo ahora, que es la fiebre porcina. Creo que tampoco ocurrió eso con la listeria monocitógenes, por ejemplo, tampoco ha ocurrido con el vibirión parahemolítico. Pienso, y por eso es muy importante la prensa, que es fundamental que la población esté informada. Y si uno revisa las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, le da una prioridad absoluta a los medios de prensa, a la información por intermedio de la prensa, para que la población, además de estar informada, pueda colaborar con los servicios de salud. Es negativo y va contra los buenos conceptos de salud pública ocultar la información. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero creo que en Chile se ha actuado muy bien, se ha dado mucha información, hay una campaña muy bien estudiada y muchas medidas lógicas se han tomado para evitar la propagación en el caso que llegue el virus. Fiebre porcina. ¿Estamos frente a una enfermedad, a un contagio de carácter mortal? Es decir, ¿la persona que contrae la fiebre porcina está segura de que va a morir? No, en absoluto. La fiebre porcina tiene una mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud, que va entre el 1 y el 4%. Es decir, un promedio de 2% de personas podrían fallecer. ¿Por qué las cifras de México son tan altas? O sea, han fallecido 103 personas y ellos han diagnosticado 1.600 o 1.300 personas infectadas, porque probablemente hay muchas personas infectadas que no tienen síntomas graves y que no han debido concurrir y a los cuales no se les ha hecho los exámenes de laboratorio para demostrar que tienen el virus. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que estar tranquilo también. La mortalidad es baja. Los síntomas graves son compromiso del estado general, fiebre alta, intenso dolor de cabeza, intenso dolor de garganta, dificultad respiratoria. En ese caso, el paciente tiene que consultar inmediatamente y además tenemos la posibilidad de tratarlo. Hay un antiviral, hay dos antivirales, para ser justo, que son eficaces para este virus porcino. ¿Eficaces en qué lapso de tiempo? Bueno, eso es muy importante. Esa pregunta es fundamental porque la eficacia está relacionada con la oportunidad en la atención. Por eso yo insisto que el paciente que se sienta mal, entre comillas, que tenga fiebre muy alta, que tenga calofrío, que tenga compromiso del estado general, que tenga sobre todo dificultad respiratoria, tiene que consultar de inmediato. Se le hace un examen rápido que es la inmunofluorescencia, se confirma con proteína con reacción de polimerasa en cadena y se inicia el tratamiento si es que se confirma el diagnóstico. Esos pacientes no tendrían por qué fallecer, a no ser, obviamente, como en todo ocurre en medicina también, que hay excepciones. Si el paciente tiene una enfermedad grave, si es un paciente que tiene una enfermedad de base está muy deteriorado, obviamente que corre peligro de fallecer. Vamos al tema del contagio, de ser humano a ser humano.
¿Cómo se produce, doctor, antes de entrar en la peligrosidad del contagio y las formas de contagio, cómo se produce la mutación de un virus de esta naturaleza que solo se transmitía de animal a animal y ahora de hombre a hombre? Bueno, el virus porcino, entre comillas, normal, llamámoslo así, de los porcinos, también se transmitía a los seres humanos. Lo que pasa es que lo tenían la gente que convivía, por así decirlo, con los cerdos, en los criadores de cerdo o en los lugares donde tenían cerdo en la familia, y esa gente, afortunadamente para ellos, tiene anticuerpos contra ese tipo de virus, de los virus porcinos. ¿Qué es lo que se produjo acá? Que el ser humano contagió al virus, contagió al cerdo primero, pero lo contagió con un virus influenza humano. Y dentro del cerdo, el virus influenza humano se mezcló con el virus influenza porcino y dio nacimiento a otro virus diferente, con una información genética diferente, con una mezcla, para la cual los seres humanos no tienen anticuerpos. Y además de eso, este virus, a diferencia del aviar, tiene la particularidad de que se contagia entre un ser humano y otro. Y por lo tanto, eso es lo que teme la Organización Mundial de la Salud, y ese es un concepto que tiene que ver con la pandemia. O sea, cuando hay la posibilidad de que un virus mutado, para el cual el ser humano no tiene anticuerpos, se transforma en un virus que se transmite de persona a persona, ese virus se puede generalizar a nivel mundial y transformarse en una pandemia. Por eso es que están tan preocupadas las autoridades de salud. ¿Y son estos dos factores fundamentales los de contagio, es decir, contacto humano y vías respiratorias? Fundamentalmente las vías respiratorias. Es decir, si una persona estornuda frente a otra, tose frente a otra, se limpia la nariz y queda la mano con secreción nasal, le da la mano a otra persona y esa persona lleva su mano a la cara o recibe el estornudo o recibe la tos, esa persona tiene un alto peligro de contagiarse. ¿Por qué? Porque una de las características de los virus influenza es que son altamente contagiosos. Así como dijimos que la mortalidad es del 2%, la contagiosidad es casi del 100%. Por lo tanto, ahí está el peligro. Es decir, me está diciendo con otras palabras, no hay defensa para el contagio. La prevención consiste en lavado de manos, consiste en taparse la cara cuando uno va a toser o va a estornudar, usar pañuelos desechables, desechar esos pañuelos en bolsas de plástico que se puedan cerrar, evitar las aglomeraciones, sobre todo los niños pequeños o los adultos mayores no vayan a lugares donde hay mucho público, como los malls, como el transporte público o lugares donde se puedan contagiar. Es decir, lo más básico es la prevención, lo más importante. De tal manera que si es así, el uso de estas máscaras que vemos, por ejemplo, en algunos aeropuertos, es una medida conveniente. Es una medida conveniente en el sentido de que el personal que está atendiendo al público que viene de los lugares donde hay influenza demostrada, influenza porcina demostrada, tiene que protegerse, porque la persona que viene en el avión de México, por ejemplo, y le tose a la persona que está atendiendo público o estornuda, lo puede contagiar. Es muy importante que esa gente que está atendiendo público use mascarilla. Sin embargo, hay que recordar que la mascarilla tiene una efectividad limitada en el tiempo. Es decir, después de media hora, de 40 minutos, cuando ya la mascarilla está húmeda, está muy llena de secreciones o está con mucho vapor de agua que producimos los seres humanos al respirar, hay que cambiarla. Doctor, usted sabe que los medios de comunicación, cuando aparece un virus de esta naturaleza, lo que hace son comparaciones con el pasado. Entonces, todos los medios han recordado, por ejemplo, la tremenda pandemia de 1918. En España. En España, claro. o la pesadilla, como le llamaban. Exactamente. Bueno, murió mucha gente. En España, en 1918, murieron 20 millones de personas. Y el virus fue el H1N1. Pero las condiciones han cambiado mucho. O sea, yo creo que en este momento la posibilidad de que muera alguien en un país en el cual se tomen las medidas adecuadas a tiempo, se haga una campaña de prevención muy importante, son muy bajas. No deberían superar las cifras que da la Organización Mundial de la Salud, es decir, un promedio de 2%. Yo sé que su profesión es la medicina, y una de las cualidades de la medicina es traerle tranquilidad a los pacientes o a los potenciales pacientes. ¿No debemos, en consecuencia, tener pánico y sentir un miedo atroz por lo que se nos puede venir encima? De ninguna manera. Yo creo que no hay que tener miedo, no hay que tener pánico. Creo que justamente eso viene de las épocas pasadas. En la Edad Media era lógico tener pánico y tener
susto cuando uno no está informado. Por eso la primera pregunta era muy importante. Cuando uno no está informado, cuando uno no sabe lo que puede o no puede ocurrir, cuando uno no sabe qué medidas tomar, hay que tener susto. Pero aquí se sabe cuál es el germen, se sabe cuáles son las medidas protectoras, hay exámenes para comprobarlo y hay medicamentos para tratarlo. O sea, hay que guardar la tranquilidad. Finalmente, doctor, ¿es dable esperar a la brevedad una vacuna en contra de este virus mutable? Una vez que se aísle el virus, que se haga una secuencia del virus, los laboratorios han prometido, han, digamos, comentado la posibilidad de producir una vacuna. Es decir, una vez que uno tiene el virus, ese virus se inocula o se hace ingeniería genética y se podría obtener una vacuna. Eso obviamente corresponde a otro nivel de la ciencia, no al que estamos discutiendo ahora, pero es posible. Además, los laboratorios fabricantes de antivirales también han prometido que pueden aumentar rápidamente la producción de antivirales en el caso que sea necesario. Doctor, muchas gracias. No, de nada, un gusto, un placer venir. Por lo tanto, en esa época ya se sospechó o se pensó o hubo la posibilidad de que el cerdo participara en esta modificación o mutación o cambio genético del virus influenza. Y se tenía esa información. De hecho, yo tengo la información de que entre los cerdos existe un virus influenza porcina. Cuando apareció la fiebre aviar o la gripe aviar, se descubrió que no solamente los virus influenza podían ser transmitidos, desde el hombre a las aves o de las aves al hombre, sino que también ya en esa época se identificó muy claramente que el chancho o el cerdo en este ciclo podría intervenir, ¿no? Diferente a este, para el cual incluso en algunos lugares del mundo se vacuna a los cerdos, para que no se enfermen, para que los planteles no sufran mortalidad por la influenza propia de ellos. Pero este tipo de problemas, obviamente, la OMS lo había sospechado, como digo, en circunstancias de la influenza aviar. Usted sabe que, doctor, vamos a ir por pasos desde el comienzo. Este tipo de sorpresas desagradables, que es la aparición de la fiebre porcina, ¿es previsible en la medicina en general que esto suceda cada cierto ciclo de tiempo? Generalmente las autoridades sanitarias de los países tratan de postergar la publicación de este tipo de malas noticias con el propósito de no crear alarma pública. Esa es la parte buena de la cosa, pero tiene una parte muy mala, ¿verdad? Muy mala. No comparto esa posición, obviamente, de las autoridades de salud. Aquí en Chile pienso que no se da esa situación, por lo menos no en lo que